Buenos días, amados hermanos, en este domingo 3 de enero del 2021, un año más que el Señor nos permite alcanzar, un año más que Dios nos permite llegar. Quiero agradecer a Dios por ello y con una lectura en la palabra del Señor que está en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el capítulo 41. Pero déjenme les digo, es un placer estar nuevamente en este 2021, agradecerle y darle la bienvenida a todos mis amados hermanos, a los amigos que nos escuchan por medio del internet, pero también a aquellos jóvenes berrendos que han decidido escuchar la palabra de Dios en este domingo 3, continuando con el Evangelio según el apóstol Juan en el capítulo número 1, y ahora vamos a ver del versículo 19 al 51. Vamos a continuar viendo esta porción de la Escritura, cómo Juan nos llama a demostrarnos que Jesús es Dios. Entonces, bienvenidos sean pues todos ustedes, amigos, hermanos, exalumnos, berrendos, que Dios les bendiga en este 2020. Y quiero comenzar con estas palabras. Dice la Escritura, Isaías capítulo 40, versículo 28, dice de la siguiente manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y continúa más adelante en el capítulo 41, versículos 8 al 10, dice la palabra del Señor: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No sabemos qué nos traiga este 2021, qué nuevas aventuras pueda llegar a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, pero lo que sí sabemos y lo que podemos estar seguros, y por esa seguridad estar confiados, amados hermanos, amigos que nos ven, es que Dios está con nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se le escapa a su mano, nada se le escapa a su poder, nada se le escapa a su conocimiento. Así que, confiados en esa manera, ¿qué les parece si elevamos una primera oración en este 2021? Oremos a nuestro Dios Padre. Señor Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. No nos has dejado, nos has sustentado, como dice tu palabra. Somos siervos tuyos, somos hijos tuyos, Señor, y tú nos tienes en tus benditas manos, y en tus benditas manos es el mejor lugar en el que pudiéramos estar. Te agradecemos por el año 2020 que pudimos terminar, Señor, porque solamente en tus manos pudimos terminarlo, Señor. No hicimos nada, no somos nada. Nos hemos dado cuenta que en un abrir y cerrar de ojos un pequeño virus hace estragos en la vida de las personas e incluso los lleva hasta el fallecimiento. Pero no es porque el virus así lo decida, es porque tú, bendito Dios, tienes el control y tienes todas las cosas con un propósito en esta vida. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque grande eres y eres soberano sobre todas las cosas. Y por ello, Señor, te damos la gloria y la honra y ponemos la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos que hoy se sintonizaron, de cada uno de esos exalumnos berrendos que hoy se sintonizaron. Los pongo en tus manos, Señor, sus familias, sus hogares, sus trabajos. Haz con nosotros, Señor, como bien te parezca. Somos tuyos, te pertenecemos. Así que estamos delante de ti en este domingo 3 para decirte, Señor, te alabamos, te glorificamos y te pertenecemos. Y muchas gracias por ello. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, ruego todas las cosas. Amén. Bien, amados hermanos, después de
ponernos en contacto con nuestro Dios después de hablar con Él y agradecerle por lo que nos dio y agradecerle por lo que nos habrá de dar. Después de eso, ¿qué le parece si entonamos unos cantos de alabanza a nuestro Dios y luego regreso? ¿Para qué? Para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Llevar sobre sus hombros
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios, solo Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
amados hermanos, después de alabar a nuestro Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, después de cantarle alabanzas a ese Rey majestuoso, a ese Dios todopoderoso, soberano, que nos tiene hasta el día de hoy sobre la faz de la tierra, ahora vamos a pasar al estudio de su palabra y vamos a pasar a la segunda parte del capítulo 1, donde el apóstol Juan nos va a terminar por demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. En esta ocasión vamos a estudiar del versículo 19 hasta el versículo 51. Nada más recordando 3 cosas que dijimos que íbamos a ver en este capítulo número 1. Dijimos que íbamos a encontrar evidencias claras que prueban que Jesús es Dios. ¿Cuáles son esas evidencias? Sus nombres, cómo cada uno de las personas que lo atestiguan y aquellos que estaban en derredor le llamaron, ¿sí? Son 7 nombres los que hemos descubierto y los que vamos a ver ahí, pero también son sus obras, las obras del Señor, cómo es capaz de conocer, cómo es capaz de saber el futuro, cómo es capaz de saber todo sin que nadie se los diga. Solamente sus obras nos dicen Jesús es Dios. Y por último, los testigos. Cuestión importante, ¿verdad? Los testigos físicos que lo vieron, que vivieron y que dan testimonio de esas obras, que dan testimonio de que Jesús es Dios. Entonces, a partir del verso número 19, el apóstol Juan va a llamar a testigos presenciales en la vida de Jesús. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos muestren que ellos son testigos vivos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que verdaderamente Jesús era Dios. ¿Le parece? Pero antes de avanzar, antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para hacerlo, Señor, que nos dé sabiduría para entender también lo que hoy tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos por lo que eres, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que no tenemos absolutamente nada con lo que te pudiéramos pagar el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Al contrario, nuestras vidas nos hacen ver que estamos lejos de ti, separados de ti, pero tu gran amor, Señor, nos abraza. Tu gran amor, Señor, nos ha dado la salvación de nuestras almas. Ahora, Señor, te ruego que en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar tu palabra, sea tu bendito Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, el que hable a nuestras mentes, Dios, el que hable a nuestro corazón, que podamos escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque, Señor, yo sé que cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente, Dios. Cada uno de los que hoy estamos a través de este medio enlazados, escuchando tu palabra, tenemos una necesidad diferente. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que, Rey, que tu santo y bendito Espíritu sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos escuchar, que podamos entender el propósito que tú tienes en nuestras vidas y que podamos también, Señor, no nada más escuchar, no nada más entender, sino también podamos responder a ese llamado que tú nos haces en esta mañana. Bendito seas y muchas gracias por todo. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, entonces pasamos ahora, sí, al libro de la palabra de nuestro Dios, la Biblia, al capítulo número 1 de Juan, pero ahora vamos a leer del versículo 19 hasta el 23 y ahí vamos a ir viendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Interesante, le preguntan 3 veces y Juan el Bautista claramente responde sus preguntas, aunque cada vez fue un poco más tajante. La primera vez les dice: no soy el Cristo. La segunda vez les dice: no soy. Y la última termina diciéndoles así como: entiéndanme, no.
a secas y se acabó. Interesante cómo Juan el Bautista habla de ello. Y luego continúa el versículo 22 y el versículo 23. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Veamos cómo Juan el Bautista, siendo atracción de multitudes, siendo el centro en esos momentos de las circunstancias en Jerusalén, compartiendo y predicando que se arrepintiesen para perdón de pecados, ¿sí? Que se arrepintiesen. Juan tenía perfectamente definida su identidad y sabía cuál era su función. Sabía de quién se trataba el mensaje a lo cual él había sido enviado. Era solo un mensajero que prepararía el camino, preparando nada más el camino para el Salvador que venía a este mundo. Comenzando a anunciar pues que se arrepintieran de su manera de vivir, que se arrepintieran de su pecado. Y no solamente se lo compartía a las personas que no eran judías, no, a los mismos judíos les decía, arrepiéntanse de su pecado. Es interesante, Juan tenía perfectamente definido lo que sabía, a lo que había venido, cuál era el propósito en su vida y lo estaba cumpliendo. Pero aquí entonces, amado hermano, amigo que me escuchas, exalumno, cabe una pregunta que dice, tú sabes perfectamente quién eres delante de Dios. No delante de mí, no delante de tu esposa, no delante de tus hijos, de tu familia, de tus vecinos. No, sabes perfectamente quién eres delante de Dios. Y otra pregunta sería, ¿sabes cuál es la función para la cual Dios te permitió esta vida? ¿Sabes cuál es la función para la cual Dios, aún el día de hoy, en medio de toda esta pandemia, Dios te tiene con vida? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿O vives nada más? Ya amaneció, ahí voy, ahí lo que Dios diga, ahí lo que salga. No, es necesario que analicemos nuestra manera de vivir, que escudriñemos las Escrituras y encontremos el propósito para el cual Dios no me ha llevado todavía a su presencia. Por eso hay que entenderlo. Y si sabes, y si contestaste que sí sabes perfectamente quién eres, que sí sabes cuál es tu función, podrías demostrarlo bíblicamente, podías demostrarlo a través de la palabra de Dios. Aquí dice que yo soy esto, aquí dice que yo soy esto otro, aquí dice esto lo dice de mí, y yo soy esto, y yo tengo este propósito en la vida, porque así me lo dice Dios. ¿Podrías decirlo? ¿Podrías demostrarlo bíblicamente? ¿O solo son pensamientos que tú tienes? No, pues a mí se me hace que estoy para ser papá, para trabajar, para tener una casa, para tener esto, para tener lo otro, en fin. ¿Para qué Dios te tiene hoy con vida? Juan sabía perfectamente para qué había sido destinado, para preparar el camino para el momento en que llegara el Salvador. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Continuamos, versículo 24 al 28. Dice versículo 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero, interesante, yo bautizo con agua. Les dice, mas en medio de vosotros está uno, ya está uno, a quien vosotros no conocéis. Una acusación fuerte de parte de Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero ya hay uno, ya está el Mesías, ya está el Hijo de Dios en medio de nosotros y tú no le conoces, ustedes no le conocen. Y dice el versículo 27, y este es el que viene después de mí, pero que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Nuevamente, Juan les da testimonio de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay una acusación tremenda, una acusación que les dice, ya está entre ustedes, ya está aquí, pero no le conocen, no le han conocido, no le conocen. Caray, y la vez pasada decía yo, a pesar de tener las evidencias en los libros del Antiguo Testamento, en los libros del profeta, tener las señales de que hablaban de la venida del Salvador del mundo, aún así no le conocían. Se los vuelve a reclamar Juan, se los vuelve les vuelve a insistir en decir, ustedes no le conocen, son unos religiosos, hay esto, hay lo otro, hay que hacer y buscar y sí, pero realmente su corazón está lejos del Señor. Teniendo las señales, no lo ven. ¡Wow! Interesante. ¿Sí? Solamente tal vez saben de Él, saben sus generalidades, ¿sí? Saben detalles de que iba a venir, pero no le conocen. E insisto, hoy en la actualidad, en estos días, cuando empezó la pandemia, todo el mundo estaba asustado y aterrado y buscaba a Dios y no se le caía a Dios de la boca. Conforme pasó el tiempo, ese Dios se ha ido olvidando de las mentes de esas personas. Sabían que había un Dios y clamaron a Él y lo buscaron, pero se apartaron de Él. Solo lo identifican, saben solamente generalidades, no lo conocen verdaderamente, no tienen una relación con Jesucristo. Entonces no le conocen, nada más lo identifican, nada más lo ven. Lo conocen religiosamente. Sí, en Navidad festejamos su nacimiento, en Semana Santa su muerte, y después de todo ese año, párale de contar, no me acuerdo de nada de lo que Dios quiere, no le escucho, no lo busco, ¿sí? Y si lo busco no entiendo sus palabras. Interesante, ¿de qué manera Juan les reclama? Está en medio de ustedes, pero no le conocen, no saben lo que Él quiere para sus vidas. Y continúa diciendo el versículo 29, mira, qué interesante cómo Juan dice cosas maravillosas. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase que todo mundo la dice, una frase que se conoce, una frase que viene en las tarjetitas de Navidad, una frase que viene en tarjetitas de buenos deseos, etcétera. Y todos sabemos. Y el judío sabía perfectamente, conocía perfectamente a lo que se refería Juan cuando les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando Juan les dice esto, el judío sabía perfectamente todo esto, porque en el templo y estaba escrito y en la ley estaba ordenado que una vez al año se hiciera un sacrificio sobre un cordero, se sacrificara un cordero en el lugar santísimo, en el templo, y se le impusiera la mano y se degollara ese cordero y derramaba su sangre. ¿Para qué? Eso era cada año en el pueblo de Israel, para cubrir el pecado del pueblo durante ese año, para cubrir el pecado. Y como nomás lo cubría, entonces significa que el pecado seguía ahí abajo. Como cuando tú agarras una trapa, una sábana, una cobija, lo que sea, y lo pones encima de un aparato, lo cubres, no se ve el aparato, pero sabes que está ahí abajo. Entonces así Dios les había ordenado al pueblo de Israel. Una vez al año el sumo sacerdote debía de hacer un sacrificio, derramar la sangre del cordero para pedir que Dios cubriera el pecado del pueblo. Entonces cuando Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos sabían perfectamente, supieron perfectamente, caray, me está hablando del sacrificio pascual, el sacrificio que hacemos cada año. Sí, pero aquí es interesante, aquí hay que notar que dice, ¿quién es el que dispone de ese cordero? ¿Quién es? ¿Qué sacerdote es el que trae el cordero? No es ningún sacerdote, ningún ser humano. Era Dios mismo ofreciendo
un sacrificio único y perfecto para la humanidad. Dice, he aquí, y dice, ¿el cordero de quién? El cordero de Dios. No el que trae el hermano, no el que trae el otro hermano, no el que trae el sacerdote, no el que trae el levita, no el que trae el fariseo, no el que trae el escriba, no. Es el cordero que Dios está disponiendo como un sacrificio único, perfecto. ¿Para qué? ¿Para cubrir el pecado? No. Ahí Juan es muy claro y dice, para quitar el pecado del mundo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue único y suficiente para poder quitar el pecado de la humanidad. Pero no es de manera general, es de aquel que entiende, que acepta el sacrificio, que acepta que Jesús haya pagado por él. Entonces, perfectamente, Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que estaban, incluyendo los que habían venido a interrogarle, que venían de los fariseos, de los escribas, incluso que habían sido enviados por ellos, incluso ellos, cuando Dios les dice, he aquí el Cordero de Dios, supieron y entendieron, aunque no lo quisieron aceptar. No quisieron aceptar eso. Y continúa el versículo 30 diciendo de la siguiente manera, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Palabras de Juan, dice, vi, no me lo platicaron, yo, Juan, lo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, no era una paloma, dice como paloma, y permaneció sobre él. Luego versículo 33 en adelante dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y termina otra vez Juan diciendo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahí tenemos otro nombre, otro título que se le da ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Ya hemos visto varios nombres, pero aquí tenemos uno más. Juan el Bautista cierra su testimonio de manera contundente. Yo le vi. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, después de esto, vamos a continuar con más testigos, hermanos. Versículo 35 hasta el 40 dice la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Note, Juan está otra vez ahí y hay dos discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, otra vez, Juan entendiendo y manejando el mensaje. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Note algo interesante, amigos y hermanos. Le oyeron hablar los dos discípulos. Le oyeron hablar. ¿Y qué pasó cuando oyeron hablar a Jesús? Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Qué interesante. Dos discípulos de Juan, que cuando Juan les dice, ahí está el Cordero, este es el Cordero de Dios, este es el Salvador, este es el Mesías, ellos no ponen objeción alguna, no preguntan y sí, no. Es más, dejan al que era su maestro, porque eran discípulos de Juan el Bautista, dejan a su maestro y ahora continúan para hacerse discípulos del Señor Jesús, del Cordero de Dios, del que Juan les había anunciado. Les dijo, este es el que debe de ser. Y ellos lo siguieron, fueron en pos de Jesús. Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Luego continúa versículo 39 diciendo,
les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es bien interesante cómo el apóstol Juan nunca quiere aparecer en escena. Cuando dice que había dos, se supone, dicen los estudiosos, que era Juan, el apóstol, pero también era Andrés. Pero Juan no pone su nombre, ¿ya? Deja su testimonio a los demás. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído con Juan y habían seguido a Jesús. Es impresionante. Es impresionante cómo las personas con un corazón sencillo pueden escuchar la voz de Dios y seguirle al instante. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos su palabra y vemos: qué bonito, ay, qué bien, sí, ay, pero es que yo no puedo, pero es que yo no debo, es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que hacer más cosas, es que todavía aquí ponemos miles de pretextos? Algunos otros escuchan la voz de Dios, pero ponen: ¿será cierto? ¿Acaso sí, la Biblia es la palabra de Dios? Fue escrita por hombres. Es que no, es que es un libro como cualquier otro. Le ponen miles de pretextos. Pero es interesante, insisto, cómo las personas de un corazón sencillo pueden escuchar la voz de Dios y seguirle al instante, entenderle. Los religiosos escucharon de Jesús, escucharon sus enseñanzas, pero no quisieron dejar su religión, no quisieron dejar el judaísmo y seguir a Jesús. No, pero las personas sencillas sí le vieron, sí le identificaron: este es el Mesías, este es el Cordero de Dios, el que está escrito en la palabra, sigámosle, y le siguieron. Hoy en día hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, insisto, y ponen un sinfín de pretextos para no seguir las enseñanzas de Jesús. Pero tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, tengo que dejar esto, tengo que diezmar. No. Escucha a Jesús, sigue a Jesús, sigue sus enseñanzas y Él se encargará de todo lo que tú debes dar para con su vida, en agradecimiento por ese maravilloso sacrificio. Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué busca la humanidad en estos días? ¿Qué busca la gente en estos días? ¿Seguridad? ¿Una estabilidad económica? ¿Una estabilidad emocional? ¿Busca amor? ¿Buscan aceptación? ¿Buscan paz? ¿Buscan gozo? ¿Buscan salud? Ya lo dije, creo, pero bueno, buscan salud. Buscan un estatus, pertenecer a cierto nivel económico, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que nos desvían de poner nuestra mirada en aquel que vino a ser sacrificado para pagar mi pecado, en el Cordero de Dios. Hay tantas cosas que nos desvían. Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos no respondieron más que: Señor, ¿dónde moras? Y la respuesta maravillosa de Jesús es: venid y ved. Venid y ved. No se trata de una religión. Yo quiero que entiendas esto en esta mañana. No se trata de una religión. Se trata de escuchar la palabra de Dios, de venir a la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida. A cada uno de nosotros Dios tiene cosas diferentes y maravillosas. No se trata de una religión. Se trata de tener una relación personal con ese Dios maravilloso que creó los cielos, que fue capaz de dar a su Hijo para que pagara la deuda de pecado que yo tenía. Wow, venid y ved, les dice el Señor. ¿Sí? Guárdate bien ese pedacito cuando le dice: venid y ved. Dice versículo 41, o sea, ¿hablando de quién? Hablando de Andrés. Andrés dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo, fíjate las palabras que le dice Andrés a su hermano: hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Llega Simón, el Señor le dice, yo sé quién eres, sé perfectamente quién eres, pero para aquí en adelante serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. Cuando tú tienes una buena noticia que dar, te apresuras y lo gritas a los cuatro vientos, ¿sí? Lo mismo hizo Andrés. Cuando Andrés entendió y fue con el Mesías y escuchó a Jesús y supo que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Qué hace? Inmediatamente va y se lo comparte a su hermano. Quería que también su hermano escuchara y encontrara la salvación de su alma, encontrara al Mesías, al Salvador prometido en los escritos, en los libros del Antiguo Testamento. Cuando tienes una buena noticia, tratas de compartirla con todos a tus seres queridos. Cuando verdaderamente has conocido a Jesús, déjame te digo, cuando verdaderamente has conocido a Jesús, vas a sentir un deseo por compartirlo con todo mundo, no nomás con tus seres queridos, con todos tus amigos, tus parientes, tus compañeros de trabajo, donde quiera que estés, porque sabes, estás convencido perfectamente de que has encontrado a Jesús, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el que había sido profetizado durante todo el Antiguo Testamento a partir de Génesis 3. A partir de ahí se habló del Salvador del mundo que vendría y descendería y estaría, y los profetas lo hablaron, y ahora cuando Andrés lo encuentra, va y lo comparte a sus hermanos rápidamente. ¿Sí? Entonces tú también tendrás ese deseo, si realmente conoces a Jesús, si realmente sabes que Jesús es el Salvador del mundo, lo has entendido, lo compartirás con todos, con todo mundo. Es una buena noticia que no se puede callar en nuestras bocas. Luego continúa el versículo 43 diciendo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y halló a Felipe. Jesús va caminando, no dice que Felipe lo encontró a él, no. Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¡Wow! Tremendo. Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y también de Pedro. ¿Sí? Vemos aquí el llamado. Jesús llama a Felipe. No se dan más detalles del llamado. Lo importante es que cuando Jesús llama, no importa quién eres, no importa de dónde eres, no importa cómo eres, ni qué es lo que haces. Lo que realmente importa es quién te está llamando, quién es el que está hablando a tu vida. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo reaccionas cuando escuchas la voz de Dios? ¿Cómo reaccionarás o cómo reaccionas a la voz de Dios? Ahora veamos la respuesta de Felipe. Otro testigo más. Sí, hemos visto a Felipe, Pedro, Andrés, testigos de la vida del Señor Jesucristo, testigos de que habían encontrado al Mesías, de que era el Cristo. Bien, ahora más, versículo 45 y 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, fíjate las palabras de Felipe, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Wow! Felipe, qué manera de hablar. Felipe le dice, ¿sabes qué? Hemos hallado a aquel de quien está escrito en los rollos, en los libros del Antiguo Testamento. Sabía, no era un escriba, no era un religioso, no era un sacerdote, pero como buen judío sabía las Escrituras. Había leído las Escrituras del Antiguo Testamento y por eso le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? De quien escribió Moisés. ¡Wow! Desde allá sí, Moisés escribió de Jesús, del Mesías, y lo hemos hallado. Pero también los profetas, ahí tenemos más testigos, también los profetas escribieron de Jesús, el hijo de José. Pero es el Mesías, es el Cristo. Ellos sabían, ellos sí entendieron, ellos sí vieron las señales, ellos sí entendieron que Jesús era el Salvador del mundo. Jesús era el Hijo de Dios. Dice versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, fíjate las palabras de Felipe, insisto, ven y ve. Esas palabras
¿Sí? Esas palabras ya las había escuchado también en la anterioridad. Mira cómo presenta Felipe a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y que conste que no era un religioso, no era un sacerdote, pero sí tenía conocimiento de la palabra de Dios. Felipe era un hombre común y corriente como tú y como yo, pero su corazón sencillo entendió lo que había visto en la palabra de Dios. ¿Cuántas lecciones has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y has entendido? ¡Wow! ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Has respondido al Señor? ¿Ya eres hijo de Dios o eres una criatura de Dios? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Conste que no era religioso, insisto, pero sabía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y mira cómo le responde a Natanael: ven y ve. ¡Wow! ¡Qué formidable! Las mismas palabras que Jesús había utilizado con Andrés, ahora Felipe se las está dando ¿a quién? A Natanael. Ven y ve. Mira, cuando conoces a Jesús, cuando tienes una relación con Jesús, cuando sabes perfectamente de Jesús y tienes una relación con Él, no nada más de oídas, no nada más de intelecto, no nada más de manera religiosa, cuando empiezas a escudriñar su palabra, cuando empiezas a leer su palabra, a entender el propósito de Dios, comenzarás a hablar acorde a las Escrituras. Comenzarás a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí las mismas palabras, ¿sí?, que Dios había expresado, ahora las estaba expresando Felipe a Natanael: venid y ved. Cuando conoces a Jesús, insisto, y comienzas una relación íntima y personal con Él, de tal manera que comienzas a vivir con Él, hasta su manera de hablar te será contagiada. La manera de referirte a ese Dios maravilloso te va a ser contagiada, no por el pastor, por el sacerdote, por el amigo X, no, por la palabra de Dios. Las Escrituras mismas te van a ir moldeando tu forma de ser, tu forma de vivir. Continúa versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjate bien, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Jesús ve venir a Natanael, se refiere a él como un israelita en quien no hay engaño. Una persona totalmente franca, totalmente sincera. Y eso, que sabía lo que acababa de decir. Jesús sabía perfectamente lo que acababa de decir cuando dijo: ¿habrá de salir algo bueno de Nazaret? Como diciendo, ese que tú me quieres presentar, ¿será algo bueno? Wow, pero aún así, Dios, Jesús mismo siendo Dios, le anuncia las cosas. Le dice versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Otro título más, otro nombre más para Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Y luego le dice: tú eres el Rey de Israel. Otro nombre más que da testimonio de que Jesús es el Dios. Es el Mesías, el Cristo, el prometido, el Salvador prometido. Wow, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, debajo de la higuera crees, mayores cosas que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro título más de los que te dije, de los nombres más que te dije que habíamos de descubrir. Wow. Cuando te encuentras con Jesús, amado hermano, insisto, no importa quién eres, no importa cómo eres, no importa a qué te dedicas, no importa si tienes dudas, no importa
¿Sí? Si tienes miles de pretextos en tu cabeza, Dios ya te conoce perfectamente. Dios sabe perfectamente cómo eres y quién eres. A Él, a Dios, a Jesús mismo, no le interesa lo que haces o quién eres. Le interesa tu alma. Él viene a salvar tu alma. ¿Sí? A Él le interesa tu alma, no lo que eres. Él desea salvar tu alma, pero no nada más salvarte, desea transformarte en una nueva persona, en una nueva criatura. Y eso solo puede ser mediante la Escritura, mediante su palabra. Entonces, déjame te digo, podrás tener dudas, podrás tener pretextos, podrás haber dicho, ay, es que aquí, es que aquel, o testimonios que no corresponden. Habrás visto muchas cosas tal vez, pero déjame te digo que en todas las religiones existen personas que no son hijos de Dios. ¿Sí? Son religiosos, personas, pastores, sacerdotes, maestros, personas de la alabanza, personas que hacen muchas cosas en el templo, religiosos, insisto, no hijos de Dios. Solo son personas religiosas en las cuales sí hay engaño, Sí, presentan una cara en la iglesia, presentan otra cara en su casa, presentan otra cara ¿en dónde? En el trabajo, presentan otra cara en la escuela, presentan otra cara con los amigos, y así no la pudiéramos llevar. Gente que sí tiene engaño. Jesús dijo de Natanael, he aquí un israelita que no tiene engaño, que es sincero, que es puro y viene delante de mí. En las iglesias, en todas las religiones, hay gente de este tipo que no es como Natanael. Gente que sí tiene una careta puesta y que aparenta una cosa y aparenta otra y que aprende a vivir de acuerdo a la parte donde está. Pero eso no es lo que Dios quiere. Déjame te digo una cosa, Jesús es Dios y como tal conoce verdaderamente lo que somos todos y cada uno de nosotros. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. A Él no le podemos engañar. Y algún día estaremos frente a frente con Él. Cuando este cuerpo haya fallecido y nuestra alma vaya delante de su presencia, ¿sí? Y cuando estemos delante del Señor, ¿qué le diremos? Señor, es que tenía mucho trabajo. No, mira, Señor, es que tenía muchas cosas por hacer. Señor, yo no podía seguirte. Señor, es que yo quería esta religión. Señor, es que yo quería esta otra religión. Señor, no se trata de eso. Se trata de un corazón sincero, de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el único Salvador dado por Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Insisto, lamentablemente en este mundo hay mucha gente todavía en la actualidad que sabiendo de Dios, que conociendo la palabra, todavía viven de manera religiosa. No han creído. Piensan que con hacer buenas obras se van a ganar la salvación de su alma. Creen que se puede ganar la salvación. Y la salvación de nuestras almas no es por algo que podamos hacer nosotros. ¿Sí? Porque cuando yo digo que necesito hacer algo para ser salvo, estoy echando por la borda ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo de morir en la cruz del Calvario por mí. No es por mis fuerzas, no es más que por pura gracia y puro amor de Dios que permitió que Jesús viniera a este mundo y fuera el Salvador de todo aquel que en Él cree, como habíamos visto la Escritura, el capítulo anterior. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Dios y se sacrificó para pagar la deuda de pecado de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, amigos, como conclusión,
como conclusión tengo 2 cosas que compartir con ustedes. La primera es, debemos ir a Dios tal y como somos. Él ya nos conoce, sabe de nuestra manera de vivir y aún así está dispuesto a perdonarte hasta el más vil de los pecados. Está dispuesto a perdonarte hasta el más vil de los pecados. Acércate a Dios, habla con Él, reconoce que eres un pecador y que como tal lo único que merecemos es la separación eterna, el castigo eterno, el infierno. Reconoce que solo no puedes ganarte la salvación. Pídele perdón y permite que haga de ti una nueva criatura, con lo cual tendrás una nueva relación personal con Él y por lo tanto tendrás una nueva manera de vivir. Amados hermanos, amados amigos, cuánta gente hay en las iglesias que año tras año, caminan y siguen siendo los mismos, no cambian. Su relación personal con Dios no es en aumento, no hablan de Dios, no comparten de Dios. ¿Por qué? Andrés, Natanael, Felipe encontraron al Mesías y no había quien los detuviera para ir y compartir de ese regalo maravilloso. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que conocen de Dios intelectualmente, que conocen de Dios religiosamente, pero no tienen una relación personal con Él? Yo te invito, amado amigo, hermano, que me escuchas en esta mañana, que este 2021 tu relación con Dios sea personal e íntima, diaria con Dios. No puede ser que te estés alimentando de la palabra de Dios cada semana, y eso a veces, o cada 3, 4, 5 días, un poquito leí, pero ya no puede ser. No te engañes, no nos engañemos. El Hijo de Dios tiene una relación personal con Dios. El que no es hijo de Dios vive religiosamente, vive ritos, vive circunstancias, pero no tiene una relación con Dios, no se alimenta día a día con Dios. No nos engañemos, analicemos nuestra manera de vivir. Terminó un año, 2020, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos tiene con vida, con un propósito. Cumple con el propósito para el cual Dios te ha mantenido con vida, te ha salvado. Ten esa relación personal con Dios a diario. Lee su palabra, escucha, cántale, alaba su nombre, comparte con aquellos que te rodean de la palabra del Señor. Una nueva manera de vivir, no la misma año con año. Cambia. El Señor es fiel, te perdona, te ama y quiere cambiar tu manera de vivir. Te quiere hacer nueva criatura. Aplicación. Ya vimos eso, ok. Ahora una aplicación para reflexionar. Si ya conoces a Jesús, ¿cómo lo estás presentando delante de aquellos que te rodean? Pregunta de reflexión para aquellos que ya conocen de Dios. ¿Cómo lo estoy presentando? O ni siquiera lo estoy presentando. ¿Qué sentirías? ¿Cómo te sentirías si vas con una persona, vas con un amigo, ese amigo se encuentra a otras personas importantes y no te presenta, te ignora como si no existieras, habla con ellos, continúa y nunca dice, este es mi amigo? ¿Qué sentirías que alguien así no te presentara? Wow. Jesús, si ya es tu Salvador, desea que lo presentes con todos aquellos que te rodean. Así que, amados hermanos, hasta aquí llegamos en el capítulo número 1. Jesús es Dios. 7 nombres hemos encontrado. 7 obras que Jesús hace. Y también 7 títulos que se le dan a Dios en el primer capítulo de Juan. Continuaremos la semana que entra, próximo domingo, con el capítulo número 2 para que lo estés leyendo. Pero insisto, si ya conoces a Dios, preséntalo. Si no lo conoces, entrégate a Él, habla con Él. Pídele perdón y Él es fiel para perdonar
tus pecados y comienza una nueva relación diaria con ese Dios maravilloso. Oremos. Vuestro buen Dios, Padre, Señor Todopoderoso, en esta tarde te agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias porque nos diste un año más, aún con cosas tan extrañas para nosotros, pero que no lo eran para ti. Muchas gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Muchas gracias, Señor, porque has guardado nuestras familias, porque has guardado nuestra iglesia, Señor. Y no se trata de una religión, se trata de una manera de estudiar la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias por ello. Te rogamos, Padre, que bendigas a todos y cada uno de las personas que en esta tarde escucharon tu palabra y escucharon tu llamado a acercarte a ellos, a ser parte de esa familia de Dios, a ser hijos tuyos, Señor. Habla a su corazón, habla con ellos, Dios, y transmíteles esa vida maravillosa y que ellos puedan sentir el anhelo y el deseo de tener una relación personal contigo todos los días de su vida y comenzar esa relación y comenzar a vivir de manera diferente, no a la que otros quieren, la manera a la que tú quieres, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia, gracias por tus hijos. Señor, si no hemos entendido el mensaje y hasta este momento no nos hemos comportado de acuerdo a ese propósito que tú tienes en nuestra vida, yo te ruego que cada uno de mis hermanos lo haya entendido también, haya reflexionado en cómo vivió este 2020, pero también a través de tu palabra haya entendido cómo debe vivir este 2021, mostrándole a todos y cada uno de aquellos que les rodean a un Cristo Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos. Y Señor, te ruego que sigas estando con nosotros en lo que resta de la semana. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Esperemos que ya pronto podamos estar reunidos. Mientras tanto, recordándoles los versículos para aprender de toda la serie es Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Juan 20:30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos próximo domingo, 11:30 de la mañana. Mientras tanto, Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo. Bendito Dios, Padre del Señor, que en su gran misericordia nos hizo renacer.